Fútbol en Costa Rica, usted de eso sabe mucho, y va a ser un placer hoy poder dialogar con alguien que además tiene una mirada muy particular desde lo social. Alguien que no solo piensa, sino que jugaba bien y hacía algunos goles. Michele Gafur, Cristiano Oviedo, mete su pierna, Giancarlo, la dejó para Lisa Quintanilla, Windel, tiró. ¡Gol! Quintanilla le dio el servicio al área. Le metieron el paso y definió cruzado al otro palo. Qué bueno. Hola Windel, ¿cómo te va? Buen día allí en Costa Rica. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Alegría para mí escucharlos. Bueno, ¿te acordás de ese gol, no? En realidad sí me acuerdo mucho de esos goles. Como vos decís, fueron bastantes, sí. Me quitaste algunos, ¿verdad? Pero sí fueron bastantes, pero sí me acuerdo de ese gol. Estaba llegando un compañero salvadoreño a Costa Rica que era muy reconocido para Centroamérica, y todos los pases de Quintanilla eran geniales. Y ahí está Gustavo. Hola Windel. Te saluda. Hey, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Bien. Siempre una alegría escucharte y agradecido por el espacio. Me decía Gustavo que ahora en Costa Rica, hoy, ¿cómo está el clima? ¿Qué temperatura tienen? ¿Está lloviendo o no? Yo estoy en la... ¿Cómo? ¿Está lloviendo o no? Mira, estamos en tiempos que debería estar lloviendo, ¿verdad? Pero tenemos en la parte norte, digamos, lastimosamente un efecto de esto, del cambio climático, que lastimosamente no tenemos agua, pero en la parte del sur y la parte del Caribe sí está lloviendo bastante. Bien. Bueno, hoy te convocamos, además sos alguien vinculado a la política, leíamos tu recorrido, tu trayectoria también vinculada a los sectores agropecuarios, a lo que genera sobre todo los sectores más humildes así en Costa Rica. Pero bueno, te convocamos para hablar de fútbol y racismo. Y la primera pregunta, Windel, es una asociación libre. Digamos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que nos contás, nos decís si decimos fútbol y racismo? Bueno, estuve meditando un poco sobre el tema porque uno siempre quiere exponer directamente, digamos, el tiempo en el que uno jugó, ¿verdad? Tal vez como para ver alguna significancia en si hay algún crecimiento, alguna diferenciación en cuanto a las dinámicas entre fútbol y el racismo. Pero bueno, lastimosamente, en la actualidad, por ejemplo, hace unos días hubo clásico nacional, Liga Deportiva Alajuelense contra Saprissa, y bueno, tenemos unos días después de ese clásico que hay demandas, hay acciones ya legales, porque bueno, algunos aficionados tuvieron algunos comportamientos en temas de racismo sobre el equipo de Saprissa. Entonces no ha cambiado mucho, ¿verdad? Yo hago esta relación en cuanto a que no progresamos en cuanto a la diferenciación entre el fútbol y las dinámicas sociales, ¿verdad? Y entonces siempre entendemos que o tratamos de comprender de que el fútbol es una respuesta social también, o de alguna forma está enmarcado en un ámbito sociocultural. Y entonces, por eso vemos así en algunos espacios que si la dinámica es que hay muchas personas obesas, y tenemos partidos entre gordos y flacos, ¿verdad? Si tenemos una relación entre que la población tiene un reconocimiento, por lo menos una diferenciación marcada, el fútbol eso lo llega a representar en la cancha. Entonces, a mí me parece que vinculando directamente los dos términos, tanto como fútbol y tanto como racismo, los dos son expresiones sociales, ¿verdad? Y se construyen en lo cultural en cuanto a que nosotros seguimos manifestando esas dinámicas en la cancha. Entonces yo como persona negra, afrodescendiente, que tuve la oportunidad de jugar fútbol,
Bueno, viví muchísimas veces las dinámicas del racismo, pero las trataba de entender en que ya era un contexto de ignorancia o falta de conocimiento de la otra persona en cuanto a que era la importancia de que somos un país multicultural, que en realidad somos representados por muchísimos. Aquí en Costa Rica por lo menos más del 11%, el 12%, creo que por ahí anda la representación de las personas afrodescendientes en el país, y entonces eso lo vemos en la cancha, ¿verdad? Tenemos en todos los equipos representación afrodescendiente, y como les comentaba anteriormente, ahorita en el clásico hay una ofensa directamente del aficionado a un jugador negro, pero en el otro equipo en el que el hincha está gritando, también hay 4 o 6 negros también jugando en cancha, y a veces no tiene mucho sentido el insulto, ¿verdad? Pero sí lo llevamos a la cancha porque es una dinámica cultural. ¿Y cuál es el insulto, Windel? ¿Cuál es el insulto? Bueno, el insulto fue hacer gestos como de Congo, ¿verdad? Como de mono. Entonces, como te digo, vuelvo y repito, para mí, más que todo, es que es respuesta de una construcción cultural. Por ejemplo, nosotros, si nos tiramos para atrás, que en esto sí ya conozco un poco más en la dinámica de migratoria, Costa Rica y todo el eje centroamericano, o por lo menos para Latinoamericana, nosotros tenemos una influencia muy grande del Caribe, ¿verdad? Esa dinámica en la cual se pudo, digamos que, ver un crecimiento en cuanto a la población negra en Centroamérica, Costa Rica lo tuvo de una manera diferenciada, ¿verdad? Todas las partes que son costeras, la parte del norte y la parte del Caribe se vio muy influenciada en la dinámica de los negros, pero lastimosamente se vio invisibilizada políticamente. Entonces, esto se extrapola directamente al fútbol, y entonces empezamos con las dinámicas de superioridad, que bueno, a pocas palabras, el racismo es una marca, o tal vez esa creencia sostenida de una superioridad, ¿verdad? De un grupo étnico a otro. Entonces, cuando vos manifestás eso en el fútbol, entendés que ya solo por entrar en cancha, decís, mira, ahí está el negro, ¿verdad? Ahí está el negro, y yo soy superior a él, ¿verdad? Pero bueno, el fútbol, gracias a Dios, pone a la gente en su lugar porque tenés que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, nacen estas dinámicas de más bien generar confraternidad, amistad, porque el morocho es bueno, ¿verdad? Entonces, vení para acá, vas ahora conmigo, ¿verdad? Y va generando ese ambiente, ¿verdad? Que nosotros los que jugamos lo percibimos, y además los que no lo entienden, en cuanto a que el fútbol genera eso, ¿verdad? Une, vincula, y aunque seamos respuesta directa de un problema social o sociocultural, el fútbol lo resuelve con la bola, ¿verdad? Pero Windel, pero también hay una diferencia cuando estuve en Costa Rica. La mayoría de la población negra vivían en la zona del Caribe, no estaba en Guanacaste ni en ¿cómo se llama? Ni en Pérez Celedón. Toda esa zona, la población negra era bastante escasa. Es decir, inclusive el equipo del Caribe, Limón, eran todos jugadores negros, cosa que no pasaba en otros equipos. ¿Por qué Claro. será eso? Bueno, vuelvo a las dinámicas de invisibilización, ¿verdad? Por ejemplo, en Guanacaste la población para años anteriores, 1700, 1800, en su mayoría era población negra, ¿verdad? El Caribe también tuvo una influencia muy grande en 1800, 1900, con entradas también de negros directamente, pero que se quedaron políticamente en esa zona porque ellos no podían entrar al centro, ¿verdad? Había una limitante de que ellos había una frontera, ¿no? En un momento en interna. su momento, no tanto como frontera, pero sí una limitante de entrada a la capital, ¿verdad? Entonces eso los dejó en una zona, simplemente en la zona del Caribe, ¿verdad? Y eso entonces los hizo que esa población directamente se hiciera ahí, ¿verdad? Pero no era simplemente porque fuera algo natural, sino que también fue algo que tenía
digamos, establecido políticamente, ¿verdad? Tanto así que en esos reconocimientos podemos establecer que hasta por lo menos en el 57, más o menos ahí, la población negra en Costa Rica pudo tener la posibilidad digamos, de generar un registro directo social, ¿verdad? Por ejemplo, tener cédula, tener estas dinámicas, ¿verdad? En las cuales que lastimosamente perdimos esa información anterior y que ahora nosotros tenemos un rezago en cuanto a identidad, cultura y demás, porque desconocemos mucho de nuestros antepasados, ¿verdad? Pero eso es otra dinámica. Pero lo que te quería marcar con eso es que, por ejemplo, Pérez Celedón, donde estuvimos, ¿verdad? Y estuvimos jugando, en esa zona hay muy poco negro, ¿verdad? Había muy poco negro. Cuando nosotros llegamos ahí, sufrimos muchísimo de racismo, digamos, de discriminación, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el fútbol? Nosotros, obteniendo buenos resultados, jugando bien, vinculando el equipo a dinámicas de campeonato, a posibilidades de obtener un campeonato y luchar de tú a tú con equipos grandes, vinculó que la gente también tuviera, digamos, una aceptación más grande para las personas negras, ¿verdad? Por eso te digo que el fútbol para mí es vinculado directamente, porque es una respuesta sociocultural, pero también es una de las respuestas por las cuales se ha podido resolver muchísimo de los problemas. Windel, estamos hablando con Windel Gabriel, goleador de Costa Rica. Y yo quería preguntarte si notabas diferencias cuando eras jugador de equipo a ser jugador de selección. Digo, ¿ahí también padeciste maltrato por ser afrodescendiente en la selección, o ahí el público te mira de otra manera porque estás vistiendo los colores de tu país? Mira, yo lo pasé en cuanto a que cuando yo llegué a la selección había muchísimos jugadores negros, entonces para mí fue muy fácil, digamos, como llegar a la selección y no sufrir, digamos, de esas dinámicas. También las personas en Costa Rica con la selección se comportan diferente, y sé que es para todos los países, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando es el equipo de todos, ¿verdad? Exacto. Pero si lo llevamos a los equipos ya más directamente, esa competencia hace que afloren esos digamos, percepciones culturales que al final te marcan, ¿verdad? Y que la gente tal vez no sabe controlar en el estadio, que no sabe controlar a la hora de manejar el enojo. Entonces, lastimosamente, intentan hacer herir a la otra persona, y qué más fácil que con su color, ¿verdad? Entonces, yo trato de que se entienda de que también para nosotros como personas negras intentamos comprender el porqué, ¿verdad? No tanto señalar a la persona, sino también entender el porqué para intentar erradicar ese tipo de temas. En la selección, aquí desde tiempos atrás, siempre el representante negro ha tenido muy buenas participaciones. Nosotros, digamos, como país pluricultural, tenemos que reconocer que la acción en los deportes de las personas negras en Costa Rica ha sido vital. De los mayores exponentes a nivel internacional han sido personas negras, ¿verdad? Y eso hace y también marca, digamos, una forma en la cual las personas perciben a sus seleccionados, ¿verdad? Así que no ha sido mucha la diferencia, ¿verdad? Pero sí que la selección es un reflejo también de que la gente reconoce la importancia de las personas negras en el deporte. Ahora, Windel, no solamente vos padeciste en Pérez Celedón porque eras negro, sino nosotros con el pelo largo y con bueno, éramos estos rubios. Los piedreros, ¿no? Éramos piedreros, ¿sabes qué piedrero, no? Éramos como consumidores de drogas, quiero decir. ¿Te acordás, no? Sí, totalmente, ¿verdad? Pero volvemos a la raíz de eso, ¿verdad? Para ellos era extraño, ¿verdad? Porque al final vos tenés esa, de alguna forma, esa idea de que es entrenador de corbata, ¿verdad? Y tiene mucho culpa los argentinos, porque tenían sus representantes de entrenadores súper exitosos,
que, bueno, no se quitaban la corbata solo cuando iban perdiendo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces llegan dos entrenadores con el pelo largo a Pérez Celedón, imagínate, no, y Contá eso, po. sí. No, para nosotros como jugadores fue impactante porque imagínate que uno dice, bueno, vienen nuevos entrenadores, vienen para acá, vienen de Argentina, y vos tenés esa percepción o esa idea de decir, mira, va a ser una persona muy seria, va a ser una persona, digamos, que va a poner algunos límites que aquí no se marcan, ¿verdad? Que aquí somos un poco más inexpertos, o que tal vez en un fútbol menor se podrían mejorar, ¿verdad? Y llegamos y entra entra Alejandro directamente y nos dice, bueno, esto es fútbol, ¿verdad? Y atrás viene Gustavo, bueno, como un equipo de rock, ¿verdad? Que venía a tocar al equipo, ¿verdad? Y ojo, que esto no quite digamos, la importancia de que esa percepción se rompe ahí, pero que traían más seriedad aún de la que esperábamos, ¿verdad? Que traían más trabajo del que esperábamos, traían más disciplina de la que esperábamos, ¿verdad? Entonces no marcaba lo que en realidad pasó, ¿verdad? Pero sí, vos te esperás otra cosa, ¿verdad? Vos decís, mira, y ahora entonces, eso porque vos lo tenés directamente, vos estás vinculado directamente porque estás bajo las órdenes de ellos. Pero ahora imagínate los aficionados, los hinchas, cómo lo veían, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que contraten, ¿verdad? Los mechudos, no. Los mechudos. Sí, ¿cómo se va a vestir como un piedrero? No, córtese ese pelo, ¿verdad? No, una cosa impresionante. Entonces, yo lo veo así, desde este lado, porque yo digo, ok, de esa forma nos tratan cuando no nos conocen como personas negras, ¿verdad? Exacto. Pero así tratan a otras etnias, así tratan a otras personas simplemente por una falta de conocimiento. A nivel nacional fue eso, ¿te acordás que nada? No fue a nivel país, a nivel nacional, sí. Hasta un tema nos habían hecho. Bueno, no sé si te acuerdas cuando pasamos un partido sumamente importante con Heredia, sí. Que o sea, la recepción fue con rock, ¿verdad? No me acuerdo de eso. ¿Verdad? La recepción fue con rock, o sea, ya estaba alineado a que tenía que ser directamente con rock, no podía ser otro ritmo, ¿verdad? Porque era lo que representaban, ¿verdad? Pero era divertido también de alguna forma. Windel, tenés 38 años, has pasado, decíamos, por la selección, has jugado en muy buen nivel en Costa Rica. ¿Qué compañeros que el mundillo futbolero conozca jugaron con vos? Nosotros tenemos acá en el 90 Conejo como el arquero, después Paulo Guanchope, que jugó en Rosario Central, Campbell, Brian Ruiz, Navas, pero ¿qué jugador de selección reconocido integró equipo con vos? Bueno, creo que para marcar sería Brian Ruiz. Nosotros somos del Placa 85, ¿verdad? Uh-huh. Crecimos en Alajuela y jugamos, debutamos y nos vinculamos al deporte profesional en Alajuela. Entonces Brian es el compañero, digamos, como más representativo, porque era de Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Pero de todo ese crecimiento teníamos al frente, jugando con Deportivo Saprissa, que jugamos todas las veces, y además estuvimos vinculados a selecciones menores, con Keylor Navas, ¿verdad? Que son como los referentes también de todo Costa Rica para el mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que son no solo las figuras con las cuales nosotros crecimos a la par jugando, sino que también se ganaron el respeto de ser las figuras de Costa Rica de ahora en adelante, ¿verdad? Tanto Keylor como portero, ¿verdad? Estando en el Madrid, estando en el PSG y demás, y todavía estando con esa representación internacional. Y bueno, Brian, que saliendo de Liga Deportiva Alajuelense fue al Gent, estuvo en Twente,
estuvo en Santos de Brasil, o sea, estuvo representándonos muy bien a nivel internacional, y además que fueron los artífices de los éxitos más importantes en el Mundial para Costa Rica, ¿verdad? Escúchame, Windel, te escucho hoy hablar, y hablas con una propiedad y con una formación, y digo, ¿de dónde salió este Windel que habla así cuando el que yo conocí era un muchacho retraído, un poco egoísta para sí mismo, como buen delantero, cerrado, medio caprichoso? ¿Cómo te construiste? Totalmente, no, totalmente. Yo siempre digo que los tiempos para mí estaban como al revés, ¿verdad? Porque yo lastimosamente no aproveché muchísimo los tiempos del deporte, porque mi pensamiento siempre fue que yo tenía que estar en otro espacio, ¿verdad? También lo vamos a asociar al tema en el que estamos, ¿verdad? Porque me parece que es relevante o hasta pertinente, ¿verdad? Cuando yo estaba muy joven, tenía muchas ilusiones o muchas intenciones de ser alguien en el deporte, pero no directamente en el fútbol. A mí la dinámica del fútbol se me asocia porque era la única forma de conseguir economía rápida. Entonces mi familia empuja a que mejor se juegue fútbol, porque claro, era el único deporte en el cual se pagaba económicamente en Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo ya tenía, digamos, como ese enojo dentro de mí de que tenía que desarrollarme en el fútbol, ¿verdad? Y que tal vez no era lo que yo quería. ¿Y qué querías? Además de eso, tenía como esta dinámica de entrar a Primera División, un reto de entrar joven, de debutar a los 17, porque a los 18 ya te vinculaban a otro equipo, ¿verdad? De menor cuantía. Entonces tenía como esa presión, ¿verdad? De que tenías que jugar, además tenías que jugar por el tema económico, y además tenías que jugar muy joven y salirte, digamos, de las dinámicas académicas del estudio, y ya vincularte directamente a un ambiente que lastimosamente en ese momento yo no lo entendía, ni tampoco lo quería para mí, ¿verdad? Entonces, yo sé que era una persona sumamente egoísta, sumamente enojada, digamos que de alguna forma mantenía ese pensamiento de que yo estaba ahí no por mis ganas, sino por culpa de otros. Y entonces, vinculándolo al tema de racismo, hubo dos momentos muy importantes en ese inicio de mi carrera. Vino el Santos de Brasil a comprarme, que yo era una figura, digamos, o un joven que tenía, digamos, proyección, y que a ellos les interesaba que yo fuera a jugar a Brasil. Y yo dije, bueno, ok, esta sí es mi oportunidad, entonces sí es lo que yo ando buscando, sí es, sí, o sea, el fútbol sí es lo mío, ¿verdad? Pero lastimosamente no me dejaron ir, ¿verdad? No se logró el acuerdo económico, ¿verdad? Y entonces ya me tuve que quedar. Y además de eso, llegó muy rápidamente el tema de las posiciones. Si te acordás, en ese tiempo, yo era una persona grande, sigo siendo una persona grande, pero era una persona fuerte, y entonces me vinculaban a que jugara de 9, claro, cuando yo siempre jugué de 11 o de 7, ¿verdad? Y tenía la técnica para jugar de 10. Entonces, cuando me vinculaban a jugar de 10, esa posición culturalmente la tenía una persona blanca, una persona pequeña y una persona técnicamente sobresaliente, ¿verdad? Ese eran el representante del número 10 y el número 5 para la Liga Deportiva Alajuelense en toda su historia. Ahora imagínate que llegara un número 10 negro, alto, ¿verdad? Era un cambio muy fuerte, ¿verdad? Para el tema futbolístico en la liga, y entonces me ponían a jugar de espalda como 9, ¿verdad? Cuando en realidad yo ahí me perdía,
y de frente era la vida mía en el fútbol, ¿verdad? Entonces ya esas dos cosas me marcaron directamente a que yo tenía, un enojo, ¿verdad? Y esto, digamos que estamos hablando en términos de fútbol y racismo, yo lo traigo a colación porque marcó la forma también en la que yo me comportaba, marcó la forma en la cual yo competía y marcó la forma en la dinámica de mi representación como deportista, ¿verdad? Entonces, si esto también lo llevamos a que muchísimos deportistas en su juventud vienen con un estigma directamente por su etnia, por su color, ¿verdad? O por donde vienen, entonces después lo hemos representado en el fútbol muy claramente, ¿verdad? Ese tipo de diferencias o ese tipo de comportamientos que al final no son positivos o terminan siendo un problema para su carrera o para su vida profesional, pero que también están marcados por un inicio en el cual lastimosamente tuvieron una mala, experiencia que les marcó la vida, ¿verdad? Así que ya de una, Gustavo, me disculpo. Tengo el tiempo para disculparme, pero bueno, ese era yo en ese momento. ¿Te acordás en los grupos que hacíamos en los vestuarios que dividíamos los grupos y charlábamos de estas cosas, ¿no? ¿Te acordás? Sí, totalmente. Para mí me marcaron mucho. Yo siempre te lo dije que la estancia, tanto tuya como la de Alejandro, y la Vaquita, el Lucky, y me marcaron a mí muchísimo en cuanto a qué estoy haciendo acá. Por ejemplo, cuando yo ya tuve la oportunidad de salir, ¿te acordás que tenía un equipo firmado para Australia? Sí. Y salía de Pérez Celedón para Australia, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, se rompió esa otra posibilidad también y bueno, ya después fui a Europa, fui a Malta, a España y a Portugal, y para mí fue como lo que andabas buscando era o no era, ¿verdad? Entonces más bien mi carrera yo la terminé muy rápido para lo mismo, para después buscar otras cosas que en realidad sí tenía las ganas de hacer, pero que, repito, marcaron muchísimo la estancia de ustedes, de los rockeros, ¿verdad? La estancia de los rockeros marcó para mí un cambio en cuanto a mi pensamiento. Y sabes, perdón, Dale, Windel, dale. No, que esto te lo quería marcar, porque esto que decía Gustavo, un delantero que muchas veces es narcisista, egoísta, después yo repaso tu trayectoria ya fuera del fútbol y te mostrás siempre como alguien muy solidario, has llevado adelante acciones para ayudar a familias productoras, participaste también para ayudar a la política rural nacional, sos diplomado en ecosistemas de emprendedores, digo... ahí me parece que también el cambio, ¿no? De ese 9 que quería, o el 10 que terminó siendo 9, enojado, que era egoísta, a ser un ser humano muy solidario ya fuera de la cancha. Bueno, pero lo hermoso que es el fútbol, ¿verdad? Lo hermoso que es el fútbol. Imagínate que yo tenía un entrenador que también me marcó muchísimo, que se llamaba Don Johnny, y Johnny decía: si se dieran cuenta de la importancia de los pases, usted sería el mejor jugador de Costa Rica por lejos. Yo tenía partidos con 96 o 98 en porcentajes de balones entregados positivos. O sea, costaba que yo perdiera un balón y costaba que yo diera un mal pase, ¿verdad? O sea, ese era algo que yo también cuidaba muchísimo, que era algo que me representaba, ¿verdad? Pero en esos tiempos no lo veían de esa forma, ¿verdad? O sea, yo tenía que ser sí o sí el goleador. El goleador, claro. Cuando yo tenía el pase-gol, ¿verdad? Entonces esa dinámica, yo después ya aprendí muchísimo sobre esto y aprendí muchísimo sobre mí también, y entendí que, digamos, yo tengo una intención muy grande de servir, ¿verdad? Y dar por los demás. Y entonces este conocimiento que ya pude tener en mi cabeza y este conocimiento que tuve de mi persona, ¿verdad? Ha hecho que toda la gestión mía sea hacia otras personas, toda la gestión mía sea hacia el desarrollo, pero también porque me veo reflejado en
en esas personas, ¿verdad? Tal vez yo hubiera necesitado en ese momento de una persona que me hablara y me dijera, mira, ese enojo, ese tema que traes, que lo llevas, te está dañando un momento importante en el cual vos podrías haber mandado un mensaje diferente y también eso hubiera tenido una afectación positiva, por ejemplo, a los jóvenes. Te lo dije, Windel, lo que pasa es que no escuchaste. Sí. Te lo dije clarito. No, lo que pasa es que no escuchaste. Cuando uno está enojado, no escucha. El que está enojado no escucha. Mira, yo escuché, pero lo que pasa es que tardaste en pensarlo. Adelante, ¿verdad? Lo entendí años adelante, tanto así que lo escuché y tanto así que lo mantuve en mí, que hoy estamos conversando acá, ¿verdad? Es así la vida, ¿verdad? Pero en ese momento para mí hubiera sido genial que me agarraran del pelo. No tenía. ¿Verdad? Pero me hubieras prestado el pelo tuyo. Él tampoco tiene pelo ahora, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sentate acá que te vamos a hablar directamente de aquí en adelante, ¿verdad? O sea, ¿qué podría pasar si usted continúa en esa línea, ¿verdad? Entonces, bueno, no tuve esa persona, tuve las personas que marcaron, como te digo, entrenadores y personas que marcaron este crecimiento, pero que en mi momento futbolístico ya estaba muy centralizado en mi pensamiento, en el no reconocimiento. Una vez tuve un partido en el que no tuve 0 pases malos, o sea, tuve el 100% pases buenos, 2 asistencias y 1 anotación. Y ese día sentí, o sea, yo salí de ese partido como si yo fuera Messi o Ronaldo. O sea, yo salí como yo soy el más grande del mundo. Estos son los partidos con los cuales a mí me deberían de reconocer. Ese partido, habían 2 representantes de México, en ese tiempo estaba América y Necaxa, que estaban haciendo la posibilidad de vinculación con mi persona. Y los mismos representantes o la misma directiva del equipo de la liga no les gustó mi partido, ¿verdad? Y entonces no hubo negociación porque, bueno, se esperaba otra cosa diferente de mí, ¿verdad? Entonces eso fue dañando muchísimo, digamos, la intención mía de ser alguien en el fútbol cuando yo sabía lo que valía, ¿verdad? Pero tal vez no se me reconocía. Entonces trato de no irme tan al fútbol, sino traer la conversación al tema de racismo, ¿verdad? O sea, yo tenía este pensamiento que puede ser hasta erróneo, porque yo tenía un pensamiento de superioridad al frente de los otros técnicamente, ¿verdad? Pero a la par tenía otros compañeros, otros competidores que tenían o pensaban que tenían una superioridad mía versus los goles, ¿verdad? Y tenía una junta directiva o una representación administrativa que tenía tenía un pensamiento de superioridad al frente de los jugadores y lo quería marcar, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, las dinámicas de racismo que no se separan directamente al tema de discriminación, ¿verdad? Porque en términos de racismo es una superioridad, pero en discriminación tenemos que vincular al odio, ¿verdad? Entonces, en esas 2 dinámicas te puedes perder, ¿verdad? Y en ese lapso, en ese campo, me perdí yo en términos de superioridad, pero también nos perdimos todos como grupo, como equipo, en que no reconocimos que lastimosamente hubiéramos trabajado mejor viendo las falencias, ¿verdad? O viéndolas, sin revisar las falencias, sino más bien viendo lo positivo que tenía cada quien para aportar y crecer desde ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso no se dio, ¿verdad? Y ahora es mi interés de que haya un cambio, ¿verdad? En realidad eras un chico enojado y estabas rodeado de un montón de gente que te hablaba, inclusive esto del blanco número 10 que representa a la Juelense, lo teníamos ahí, que era Wilmer López, quiero decir, ¿no? Claro. Era el prototipo. Y Wilmer, me acuerdo que te hablaba y todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno está enojado no escucha. Se te pasó el enojo, ahora estás haciendo otras cosas, se te escucha mucho mejor, se te escucha una persona madura, preparada, con una conciencia social. La verdad que me enorgullece haber sido parte de tu vida.
Hombre, imagínate yo, o sea, si tengo algunas cosas de las cuales me reniego y a veces hasta me castigo, es de no haber dado importancia a momentos importantes de mi vida, ¿verdad? Creo que tuve la oportunidad de hablar con Alejandro, decirle lo importante que era para mí, ¿verdad? Pero no lo tuve para con otras personas, ¿verdad? Entonces para mí fue muy difícil afrontar también que perdí momentos, personas y también, digamos, experiencias simplemente por enojo y digamos, por ese tipo de dinámicas, pero que también me enseñaron y me construyeron a ser una persona que pudiera en este momento ser alguien positivo para los demás, ¿verdad? Entonces no lo veo vinculante, me arrepiento de algunas cosas, pero también sé que son parte del crecimiento, y así también en estos enfoques del fútbol tendríamos que otra vez considerar que el fútbol sí o sí es una respuesta sociocultural, sí o sí, o sea, nosotros nos formamos, nos hacemos, pero en la cancha se nota, en la cancha se ve y se transmite. Yo lo único que no te perdono es, íbamos 4-3, cancha de los Juelenses, semifinal, llovía y tuviste la última opción de ponerlo 4-4 y ir a los penales y no lo pudiste comer. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo totalmente. Pero bueno, te digo la jugada antes. Mira que me acuerdo que te digo la jugada antes. La jugada anterior, yo tengo para dar la bola con izquierda, ¿verdad? Pero yo aguanto, hago el gesto y la paso con derecha. O sea, el nivel que yo tenía en mi cabeza pensando era para que después yo pudiera arrancar y cerrar con izquierda, ¿verdad? Pero mi compañero no la entiende, ¿verdad? Y me queda a mí entonces hacer 2 toques más para buscar la anotación, sí. Y ahí perdimos la oportunidad. Pero volvemos a lo mismo, yo en ese tiempo, y me acuerdo como ya, porque son los momentos en los que yo digo, ¿por qué no tiraste para la derecha siendo vos derecho? No, vos querías hacer a la izquierda porque qué lindo, ¿verdad? Y vos podías, y técnicamente, ¿verdad? Sos un crack y lo vas a hacer de izquierda. No era por ahí. Pero bueno, lo siento mucho. No, nosotros te bancamos. Fue culpa del técnico y de su colaborador. Bueno, Windel, qué placer escucharte. Fue muy lindo poder dialogar contigo. La pasamos muy bien. En algún momento viajaremos a Costa Rica para ir a saludarte. Hombre, los espero. Estamos a disposición. Sé que la Argentina está pasando un momento difícil. Espero de corazón que lo puedan superar. Y nada, para mí ha sido un placer, un grandísimo gusto, ¿verdad? Y me gustaría dejar una palabra simplemente sobre este tema del fútbol y racismo, ¿verdad? El fútbol y tanto así con estas dinámicas de racismo se manejan por falta de conocimiento, o sea, por ignorantes, pero también por falta de amor, por falta de Dios, ¿verdad? Y que lastimosamente eso genera algunos patrones que nosotros repetimos, ¿verdad? Así que yo creo que sería bueno empezar a instruir a los demás, que empiecen a conocer y que esto no se manifieste o que no llegue a la cancha, ¿verdad? Eso es como lo último, podríamos resolverlo anteriormente, pero bueno, un grandísimo gusto, una alegría gigante escucharlos. Y Gustavo, vos sabés, ¿verdad? De corazón lo siento mucho, pero también agradezco a la vida haber estado con ustedes y tener este espacio. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Te quiero mucho, Windel, cuídate mucho. Igual. Abrazo.